A lo largo de estos meses hemos ido conociendo la historia de Jeffrey Dahmer, conociendo más sobre él, capa tras capa. A pesar de que queda mucho trabajo con él, vamos a seguir conociendo y adentrándonos en otros asesinos seriales, no menos famosos, incluso quizás algunos de ellos sean desconocidos para muchos de vosotros. Este vídeo no se trata de un top 10, del menos al más famoso ni mucho menos, simplemente se trata de una recopilación para ir ubicando a nuestros nuevos protagonistas de este canal, pero como mencionábamos antes, aún no hemos terminado con Jeffrey Dahmer, así que no te preocupes si estás en este canal por él. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis toda la bibliografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y no olvides suscribirte para no perderte nuestro contenido. Recordaros que si os gusta este tipo de vídeos seguramente no podré mencionar a todos ellos en uno solo, así que si deseas una segunda parte no dudéis en pedirlo en los comentarios. Así como si quieres que dediquemos un vídeo exclusivo a alguno de ellos en concreto. Y ahora sí, sin más miramientos, comenzamos. 1. Jack el Destripador. Quizás se trata del asesino más conocido de todos los tiempos. Incluso a día de hoy su identidad sigue siendo un completo misterio y seguirá siendo así por mucho tiempo. A esta persona sin identificar se le atribuyen hasta 5 asesinatos en Londres en el año 1888. Sus víctimas eran mujeres prostitutas a las cuales asesinaba con un profundo corte en la garganta para después extirpar algunos órganos y desfigurar sus rostros. 2. Herman Webster Madget, más conocido como H.H. Holmes, es considerado uno de los primeros asesinos en serie de los Estados Unidos. Sus crímenes ocurrieron simultáneamente con los de Jack el Destripador. A este hombre se le atribuyen ni más ni menos que 300 asesinatos, pero solo confesó 27 de ellos y otros tantos intentos de homicidio. Se sabe que este hombre sufrió abusos durante su infancia. Fue conocido por ser un estafador y todo un Don Juan, y está mal decirlo, pero era de los buenos. De hecho, se casó en varias ocasiones con mujeres de alta posición económica. Lo curioso de este sujeto es que se construyó un hotel, pero no para lo que tú te crees. Aquí instaló merillas, trampas, sótanos, todo ello para que la vida de sus huéspedes estuviera en sus manos. Además contaba con métodos que le permitían acabar con sus vidas de forma fácil, rápida y cuando quisiera. Para deshacerse de los cuerpos hacía uso de un montacargas con el que trasladaba los cuerpos hasta una especie de bodega o sótano, donde aquí los disolvía o los incineraba. Es por esto por lo que no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas. 3. Jeffrey Dahmer, el hombre del momento, un asesino estadounidense que cometió 17 asesinatos entre los años 1978 y 1991, cometiendo desmembramiento, necrofilia, canibalismo, agresión sexual. Incluso preservó partes del cuerpo de sus víctimas, como serían los cráneos y miembros masculinos. Con este asesino no nos vamos a enrollar mucho porque ya tenéis disponible muchísimo contenido en este canal sobre él, así que te invito a verlo. 4. Patrick Kearney. Aquí encontramos un paralelismo con el sujeto anterior. Se trata de otro asesino estadounidense que cuando era joven vio a un hombre realizando autostop y no dudó en invitarlo. El joven aceptó sin saber que se estaba sentenciando a morir. ¿Te suena esta historia, verdad? Sí, seguramente sí, de Dahmer, pero continuamos con Patrick. Este era su modus operandi. Recogía a jóvenes en las carreteras o en bares de ambiente gay, los engañaba, abusaba de ellos y luego se deshacía de sus restos. Fue acusado de 21 crímenes, pero se sospecha que pudieron ser muchísimos más, hasta 35, todos ellos jóvenes y niños. Estos acontecimientos tuvieron lugar entre los años 1962 y 1977. A este hombre se le atribuye zoofilia, necrofilia y pederastia. 5. John Wayne Gacy, también conocido como Pogo, el payaso asesino. Otro asesino serial que cobró bastante fama recientemente, dada su corta aparición en la serie de Dahmer. A este hombre fue ejecutado en el año 1994 por sus crímenes, concretamente 33. En su mayoría eran menores, entre los años 1972 y 1978, a los cuales violaba y mataba para posteriormente enterrar en su sótano. Jamás habló de ello, ni lo confesó, ni mostró arrepentimiento alguno. Y precisamente se le conoce como Pogo el payaso, dado que solía disfrazarse de payaso para fiestas infantiles.
¿Qué te están pareciendo estos asesinos seriales? La verdad es que son escalofriantes. Vamos a hacer una pausa para recordarte que si te gusta el contenido que te suscribas y le des like a este vídeo. Además, si quieres saber la historia al completo de alguno de ellos, déjanoslo saber en los comentarios para realizar un vídeo exclusivo, porque como vemos es prácticamente imposible contar todos los detalles. Y ahora continuamos. 6. El asesino del Zodiaco. A día de hoy su identidad sigue siendo un completo misterio. Se trata de un asesino muy astuto y con una gran inteligencia. Sus crímenes ocurrieron entre los años 1968 y 1969. A través de una carta supuestamente escrita por este individuo, se sabe que al menos hubo alrededor de 40 víctimas, hombres y mujeres. Gracias a las declaraciones de los supervivientes se pudo saber que se trataba de un hombre blanco de entre 40 y 50 años. Hubo un sospechoso durante muchísimo tiempo, llamado Arthur Egg Allen, aunque gracias a la tecnología actual se pudieron encontrar unas huellas en una carta que fue mandada por el supuesto asesino, y no coincidieron con las de este hombre. Y ya sería en el año 2021 cuando encontraron un nuevo sospechoso, el cual ya había fallecido en el 2018, Gary Francis Post, pero tampoco se pudo confirmar, por lo que la identidad de este asesino dudo mucho que sea descubierta algún día. 7. Edmund Kempert. Continuamos con hombres astutos y quizás este se lleva la palma. A diferencia de otros asesinos seriales, este nunca fue atrapado como tal, sino que se entregó y lo confesó todo. Entre los años 1972 y 1973 mató a varios estudiantes, concretamente 6, las cuales se encontraban en la carretera. Las llevaba a zonas apartadas donde las mataba a través de métodos de asfixia o con algún arma, para posteriormente mantener relaciones con el cuerpo y desmembrarlos, y luego intentaba ocultarlos. Pero lo peor y más escalofriante estaría por llegar. En el año 1973 asesinó a su propia madre, la decapitó y violaría su cabeza, para posteriormente comer alguno de sus órganos, e incluso llegó a dormir con el cuerpo varios días. Actualmente este hombre sigue vivo, cumpliendo cadena perpetua. Charles Cullen, otro asesino estadounidense que confesó hasta 29 asesinatos. Se estima que pudo empezar en el año 1988. Aunque al estar trabajando de enfermero por casi 20 años en Nueva Jersey, se estima que el número de víctimas pudo ascender hasta casi 400. Todo ello mediante inyecciones letales. Este hombre llegó a trabajar hasta en 5 centros distintos. Tras su arresto jamás concretaría el número de víctimas, pero sí dio detalles sobre sus crímenes. Además se encuentra cumpliendo una condena con 62 años de edad. 9. Richard Ramírez, también conocido como The Night Stalker, mató a 14 personas en Los Ángeles entre los años 1984 y 1985, siendo capturado ese mismo año. Además de asesinatos, se sabe que ha forzado a varias mujeres, entre ellas niñas, secuestros a menores, sodomía, robos y allanamientos de morada. Él jamás habló de sus crímenes y delitos, pero se estima que pudo haber hecho muchísimas cosas más. Se cuenta que se trataba de un hombre realmente malvado y jamás mostró ningún tipo de remordimiento. Incluso ya en el año 2009 se le añadió a su lista la agresión de una niña de tan solo 9 años de edad. En un principio fue condenado a 19 cadenas perpetuas y a la pena de muerte. Durante su estancia en prisión contrajo matrimonio con una mujer llamada Doreen, una fanática, la cual le apoyaba económicamente. Finalmente Richard falleció a los 53 años de edad por una insuficiencia hepática, mientras esperaba precisamente su condena a muerte. Tras su fallecimiento nadie reclamó su cuerpo y fue incinerado, es decir, murió olvidado y sin que nadie lo quisiera. Y para terminar vamos a conocer a un hombre cuya historia se remonta ni más ni menos que al 1400. 10. Giles de Rice. Al parecer este hombre fue un destacado en su época, alcanzando la fama. Tuvo un matrimonio con una mujer la cual se sabe que huyó de él, supuestamente tras descubrir su homosexualidad. Pero lo que nadie sospechaba es que detrás de estas fachadas se encontraba un monstruo. Al tratarse de un hombre de cierto poder adquisitivo, atraía a sus víctimas, en su mayoría niños, con la esperanza de un buen trabajo en su castillo, pero una vez allí los encerraba, torturaba y abusaba de ellos hasta la muerte. No se sabe cuántos jóvenes mató, pero por aquella época se dieron hasta 1000 desapariciones de niños entre 8 y 10 años. Finalmente fue descubierto y llevado a juicio por los crímenes que él mismo confesó. Fue ahorcado el 26 de abril de 1440.
Hasta aquí nuestra primera selección de los asesinos seriales más famosos de la historia. ¿Los conocías a todos? ¿De cuál te gustaría saber más? Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y darle like si aún no lo has hecho, para no perderte la segunda parte de este vídeo. Nos vemos la semana que viene.